tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Azteca Opinión. Yo soy Paulina Mercado. En el capítulo de 13 en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos lleva a un viaje por la historia de Estados Unidos, platicándonos sobre uno de los personajes más polémicos, emblemáticos e íconos de dicho país, Abraham Lincoln. Gabriel Bauduco, el día de hoy, platica con Inés Sainz, quien nos comparte el desarrollo de su carrera en las pantallas de televisión. Nos confiesa cómo consigue entrevistar a los deportistas más importantes del mundo y qué características la han convertido en una celebridad mundial entre las comentaristas de deportes. Siempre contesta con la pura verdad. En Aquí, entre amigos, Carlos Alarraqui, Raúl Quintanilla y José Newman ponen sobre la mesa los temas más sobresalientes de interés público en la actualidad, como el polémico partido México-Brasil, las elecciones y la reacción de Andrés Manuel López Obrador. En el ring, Andrés Roemer presenta a Tan Lee, fundadora y jefa ejecutiva de Emotiv. Es la inventora de una asombrosa nueva interfaz capaz de leer nuestras ondas cerebrales, posibilitando el control de objetos virtuales e incluso aparatos electrónicos solo con el pensamiento. Así que ya lo sabe, si se perdió uno de sus programas favoritos, no olvide que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y comenzamos. Era el 14 de abril de 1865, hace casi 150 años. El presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, tomó la decisión de ir al Teatro Ford de la ciudad de Washington, en parte por presión de su esposa, Mary Todd, quien se sentía prisionera en la Casa Blanca. La obra que iban a ver era Nuestro Primo Americano. Ya durante la obra, John Parker, quien era el guardia personal de Lincoln, decidió, fíjese usted, irse unos momentos a un bar cercano para tomarse una copa antes de que terminara la obra. Esto permitió que un actor con simpatías hacia el sur de los Estados Unidos en la Guerra Civil, John Wilkes Booth, pudiera llegar hasta el palco presidencial y dispararle en la nuca al presidente Lincoln. Mrs. Lincoln's waiting in the carriage. She wants me to remind you of the hour and that you'll have to pick up Miss Harris and Major Rathbone. I suppose it's time to go. Though I would rather stay. Abraham Lincoln se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos en 1861, tras ganar la elección de 1860 como candidato del Partido Republicano. Esa era la primera vez que este partido lograba ganar una elección presidencial. A Lincoln se le recuerda por haber mantenido la unidad de los Estados Unidos con la Guerra Civil y por haber introducido medidas que abolieron la esclavitud en el país. La primera acción en este camino fue una proclamación de emancipación a través de una orden especial ejecutiva fundamentada en los poderes de emergencia que el presidente tenía por el estado de guerra civil. Con esta orden se declaró la libertad de los esclavos en 10 estados confederados. No se aplicaba, de hecho, a los 4 estados del sur que no estaban en guerra. Si bien la proclamación no eliminó la esclavitud, cosa que solo podía lograrse con una enmienda constitucional, sí influyó fuertemente sobre el curso de la guerra, porque dio incentivos a los negros del sur para unirse a las tropas yanquis. Poco antes de terminar la guerra y aprovechando que los representantes de los estados confederados no estaban acudiendo a las reuniones del Congreso, el presidente impulsó la 13ª enmienda de la Constitución para prohibir definitivamente la esclavitud. En el proceso, Lincoln compró y presionó a los legisladores para obtener la aprobación de su enmienda, que en un principio parecía imposible de lograr.
La 13ª enmienda de la Constitución con su abolición de la esclavitud fue el gran triunfo político de un presidente, Abraham Lincoln, que sorprendió incluso por llegar al poder. Solamente pudo ganar las elecciones de 1860 porque el voto se dividió entre 4 candidatos. Su gran derrota política, sin embargo, fue la propia guerra civil. En esta guerra murieron 200,000 soldados y 400,000 civiles. Era para algunos una de las guerras más cruentas de la humanidad en toda la historia. Lincoln hizo lo posible, a mi juicio, para que no estallara la guerra. Él en lo personal estaba a favor de la abolición de la esclavitud, que los estados del sur consideraban una agresión a los derechos de propiedad de los blancos y a la economía de la región. Sin embargo, Lincoln declaró cuando fue electo presidente que no aboliría la esclavitud porque entendía que esto no se podía hacer sin una enmienda constitucional que no tenía posibilidades de ser aprobada por el Congreso. A pesar de lo anterior, varios estados del sur declararon que se separarían de la Unión Americana cuando Lincoln asumiera la presidencia. Lincoln tomó posesión en marzo de 1861. Carolina del Sur y efectivamente Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas se constituyeron en los Estados Confederados de América, proclamando su secesión de la Unión Americana. Este acto, Lincoln lo declaró ilegal en su discurso inaugural. En total, 11 estados se separarían de la Unión Americana para establecer los Estados Confederados de América en los siguientes meses. La guerra civil entre el norte y el sur comenzó poco después. La confianza de los gobiernos del sur de que pronto derrotarían al norte porque su ejército estaba formado por caballeros en defensa de su tierra y no tenía personal negro frente a un ejército del norte profesional con mercenarios, inmigrantes y soldados de raza negra simplemente no se volvió realidad. El poderío económico e industrial del norte pronto empezó a pesar en la balanza. La guerra fue larga y cruenta, debido a que buena parte se peleó en el sur, donde efectivamente la población blanca luchaba por la supervivencia de su forma de vida. La emancipación de los esclavos en los estados en rebeldía que decretó Lincoln se convirtió en una clave importante de la victoria yanqui. Miles de negros escaparon de las granjas en que vivían y trabajaban para unirse al ejército de la Unión, porque no solo así conseguían su libertad, sino además un empleo como soldados de manera automática. La idea de los sureños de que estas tropas negras no sabrían pelear simplemente fue falsa. El tema fundamental de la guerra civil fue la esclavitud y su abolición tuvo también consecuencias económicas muy importantes en todos los Estados Unidos. Pero también hubo otras medidas económicas que afectaron al país. En particular, Lincoln promovió una serie de medidas proteccionistas para apoyar a la industria del norte de los Estados Unidos, pero este proteccionismo tuvo consecuencias negativas para los consumidores de todo Estados Unidos. Lincoln gobernó durante la mayor parte de su régimen a base de decretos presidenciales, aprovechando los poderes excepcionales que le daba el estado de guerra que existía en el país. Para muchos fue por eso un gobernante autoritario. Algunos críticos han planteado que Lincoln pudo haber negociado el fin de la esclavitud con los gobiernos del sur, compensando económicamente a los dueños de esclavos. El propio Lincoln ofreció que no modificaría el sistema esclavista de manera unilateral desde la Casa Blanca. En su discurso inaugural, de hecho, dijo a los gobernadores del sur: no somos enemigos, sino amigos. Pero era tal la desconfianza que los gobiernos sureños le tenían a Lincoln por sus convicciones antiesclavistas que se separaron de la Unión en el momento mismo en que Lincoln tomó posesión. Se ha acusado a Lincoln de autoritario en el proceso de aprobación de la 13ª enmienda. Para lograr el número de votos necesarios, de hecho, el presidente extorsionó y presionó a muchos de los legisladores. A otros les compró votos, ofreciéndoles a ellos o a sus familiares cargos públicos. Al final, sin embargo, el presidente logró la abolición definitiva de la esclavitud en enero de 1865.
No solo se le recriminan las acciones referentes a la guerra, el Lincoln político también ha sido acusado de la mayor ejecución en masa de los Estados Unidos, cuando en diciembre 26 de 1862 ordenó la ejecución de 38 indios Sioux por cazar en áreas no permitidas por el gobierno, además de ayudar al gobierno de Minnesota a deshacerse como fuera del problema indio. We must try to be happier. We must, both of us. We've been so miserable for so long. Otro de los temas que generan discusión entre quienes estudian el legado de Lincoln es el papel de la religión en su pensamiento y acción. El discurso religioso de Lincoln fue fundamental para convencer al pueblo estadounidense de la naturaleza provincial de la guerra y para ayudar a pasar la página como un país unido. Hay razones para pensar, sin embargo, que Lincoln era escéptico, por lo menos en su juventud. Sin embargo, sus discursos estaban marcados por referencias religiosas porque él sabía que le ganarían apoyo político. The part assigned to me is to raise the flag, which, if there be no fault in the machinery, I will do. And when up, it'll be for the people to keep it up. That's my speech. Lincoln era en realidad un hombre de pocas palabras. Su discurso más famoso es el de Gettysburg, de 1863. Antes de él había hablado un político y pastor de la vieja escuela, Edward Everett, cuyo discurso duró 2 horas. Lincoln solamente habló 3 minutos, pero sus palabras han quedado plasmadas en la historia. Que esta nación bajo Dios, dijo, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no perecerá en la tierra. It's 7:22 in the morning. Saturday, the 15th of April. It's all over. The president is no more. Malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle, and for his widow and his orphan, to do all which may achieve and cherish a just and a lasting peace among ourselves and with all nations. El 11 de abril de 1865, cuando ya se aproximaba la victoria de las tropas del norte, el presidente Lincoln dio un discurso. Fue un discurso muy importante. En él dijo que era imprescindible que después de la guerra se diera el derecho de voto a los negros más inteligentes y también a aquellos que habían prestado servicios especiales a la nación, por ejemplo, entre las Fuerzas Armadas. John Wilkes Booth, un actor muy conocido, estaba entre quienes asistieron a esa reunión en que habló el presidente Lincoln, y él consideró que era inaceptable que se diera el voto a los negros. Por eso, unos días después, el 14 de abril, después de entrar al Teatro Ford, le disparó al presidente Lincoln en la nuca. El presidente falleció en la mañana del día siguiente. Algunos recuerdan al presidente Lincoln como el que metió al país en la guerra civil, en la guerra más sangrienta de su historia. Otros lo recuerdan como el presidente que abolió la esclavitud. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.